Hay días que comienzan con ruido, con prisas, con noticias, con distracciones, pero hay otros días distintos, días marcados por el cielo, que comienzan con una sola decisión: arrodillarse ante el Creador y consagrar cada instante a su voluntad. ¿Y sabe qué sucede cuando un hijo de Dios entrega su día en oración? El infierno tiembla, los cielos se abren y los caminos torcidos comienzan a enderezarse. Porque la consagración no es un simple acto espiritual, es una declaración de guerra contra el caos, una llave que abre los propósitos eternos de Dios, una rendición que desata el orden divino sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. No estás aquí por casualidad. Esta palabra es un llamado urgente a tu alma, una alerta del Espíritu Santo para que detengas la rutina y reconozcas lo que verdaderamente determina el rumbo de tu jornada. No son tus fuerzas, no es tu agenda, no es tu inteligencia, no son tus contactos. Es la presencia de Dios lo que transforma un día común en un día sobrenatural. Y esa presencia solo se activa cuando tú clamas, cuando tú entregas, cuando tú consagras. Hoy el cielo quiere recordarte que la batalla más importante del día no está en el trabajo, ni en la calle, ni en la economía. Está en tu altar. Porque el enemigo sabe que un creyente que ora al comenzar el día es una amenaza para las tinieblas. Un creyente que ora desata ángeles, abre caminos, cierra puertas al enemigo y provoca que lo imposible se convierta en testimonio. Es por eso que el Espíritu de Dios te llama en este momento a consagrarte como nunca antes, a clamar con todo tu corazón y a declarar que este día le pertenece por completo al Rey de Reyes. Prepara tu corazón, desconéctate del ruido del mundo y conéctate al susurro del cielo. Lo que vas a escuchar no es una simple oración, es una proclamación de fe, una intercesión de poder, una entrega total que marcará tu jornada con el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, abre tu alma y clama. Porque cuando tú oras con autoridad, su gloria desciende. Cuando un hijo de Dios comienza su día postrado ante el trono, no está haciendo una simple práctica religiosa, está entrando en el campo de batalla desde la posición de victoria. El primer pensamiento al abrir los ojos, la primera palabra pronunciada al despertar, el primer suspiro entregado a Dios, es una semilla espiritual que determina el fruto del resto del día. Por eso el inicio del día no es un momento cualquiera, es un altar sagrado. Allí se consagra el cuerpo, se alinea la mente y se dispone el corazón a obedecer la voluntad de Dios. Es en ese instante, cuando el alma aún está sensible, que el Espíritu Santo busca nuestra atención para establecer el rumbo del día conforme a los cielos. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con esas palabras el salmista nos revela que la clave de su fuerza, su discernimiento y sus victorias no estaba en su habilidad militar ni en su liderazgo, sino en su vida de oración desde el amanecer. Porque quien entrega sus primeras horas a Dios le está diciendo al cielo y a los principados: mi vida no me pertenece, este día está en las manos del Altísimo. Y cuando tú haces eso, el mundo espiritual reacciona, los ángeles se activan, los demonios retroceden y tu entorno es santificado. El poder espiritual de comenzar el día bajo el gobierno de Dios reside en entender que no es un hábito, es un acto de guerra, de entrega y de fe. Cada vez que decides orar, apenas despiertas, estás abriendo las puertas del reino sobre tu casa. Estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás diciendo: Jesucristo, tú reinas sobre mis pensamientos, mis decisiones, mis encuentros, mis negocios, mis palabras y mis pasos. Y eso activa la cobertura sobrenatural que necesitas para no andar en tu propia fuerza. Muchos creyentes fracasan a lo largo del día porque no se alinearon desde el principio. Salieron a enfrentar gigantes sin haber recibido la piedra del Espíritu. Se lanzaron a trabajar, estudiar, discutir, decidir, sin haber consultado al dueño de su tiempo. Por eso el desgaste, el desánimo, el caos, los tropiezos. Porque el alma humana no fue diseñada para gobernarse a sí misma, sino para ser guiada por la voz de Dios. Cuando no comienzas tu día bajo el gobierno del cielo, terminas caminando bajo el ruido del mundo. Pero cuando consagras tu día, algo cambia. La confusión se va, el temor se disipa, la ansiedad se rinde, porque el Espíritu Santo toma el control y empieza a dirigirte con suavidad, pero con firmeza. Él abre y cierra puertas, Él pone palabras en tu boca, Él te detiene cuando estás por errar, Él te impulsa cuando es hora de avanzar, y todo eso comienza cuando decides no moverte sin haber estado en su presencia. No es suficiente una oración mecánica, vacía o apurada. Dios no busca cantidad, busca calidad de comunión. Él no quiere que ores como quien marca tarjeta religiosa. Él quiere que abras tu corazón y le digas: Padre, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guía cada instante, cada pensamiento, cada encuentro. No permitas que este día pase sin que yo cumpla tu voluntad. Y si haces eso con sinceridad, prepárate, porque comenzarás a ver cómo los días ya no se repiten, sino que se convierten en escenarios para su gloria. Así que no esperes a que el día te atropelle. No salgas sin antes haberte vestido de poder en lo secreto. No te atrevas a pelear batallas espirituales sin haber consultado al capitán de los ejércitos. Porque el día puede parecer normal, pero en el mundo invisible ya se libran guerras. Y solo aquellos que han madrugado para estar con Dios estarán listos para discernir, resistir y vencer. Este es el poder de consagrar tu día al comenzar. No lo tomes a la ligera.
Es una llave que abre puertas eternas. Es una señal que envía al cielo el mensaje correcto. Aquí hay un hijo que no quiere vivir por vista, sino por fe. Y ese hijo jamás caminará solo. Dios no solo quiere bendecir tu día. Él quiere ser el Señor absoluto de tu tiempo, tu agenda y tus decisiones. No es un espectador pasivo que observa desde lejos lo que haces. Él desea dirigir cada minuto, intervenir en cada encuentro y glorificarse en cada paso que das. Por eso, cuando hablamos de consagrar el día y el destino, no nos referimos a simplemente pedirle a Dios que nos vaya bien, sino a rendirle el control total de lo que vamos a vivir. Es un acto de humildad radical donde reconocemos que no sabemos lo que nos espera, pero confiamos en quien ya vio el final desde el principio. Cuando alguien dice con sinceridad, Señor, haz tu voluntad hoy en mi vida, está soltando el volante en sus propios planes para que el Creador tome el timón. Esto no significa que uno no deba organizarse, prepararse o trabajar diligentemente. Significa que todo lo que hagamos lo haremos sometidos a su guía. La palabra nos recuerda que muchos son los planes del corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si su consejo es lo que permanece, ¿por qué gastar energía en decisiones no consultadas? Uno de los errores más comunes entre creyentes sinceros es buscar a Dios solo cuando algo sale mal. Van corriendo al trono en medio del caos, pero no lo invitaron al principio del proceso. Quieren dirección cuando ya están perdidos, cuando Dios quería guiarlo del primer paso. Pero quien aprende a consagrar su tiempo diariamente, aprende también a moverse en obediencia antes de que la tormenta llegue. Y muchas veces esa obediencia lo salva de tormentas que ni siquiera ve. Cuando Dios es el Señor de tu agenda, Él tiene la libertad de alterar tus planes humanos para introducir los suyos divinos. Puedes cerrar una puerta de negocio para abrir una más grande. Puedes retrasar una cita para protegerte de un accidente. Puedes cambiar el curso de una conversación para evitar una herida. Y todo esto ocurre porque le diste el derecho de intervenir. La verdadera consagración es más que palabras, es rendición. Es decir, Señor, si lo que planeé para hoy no está alineado contigo, cámbialo todo. Yo no quiero avanzar sin ti. Hay poder cuando el creyente empieza su día preguntando, ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Esa es la oración de un siervo, de un adorador, de un guerrero entrenado. Porque no basta con tener metas espirituales, debemos vivir bajo la administración del cielo. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. Él prospera lo que se somete a su gobierno. En el libro de los Proverbios se nos dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es poesía religiosa, es una promesa operativa. Si tú lo reconoces como dueño de tu tiempo, Él corregirá todo lo que en tu andar esté torcido. Lo que iba a desviarte será redirigido. Lo que parecía confuso será esclarecido. Lo que se veía cerrado será abierto por su mano. Y no solo eso, cuando Dios es dueño de tu tiempo, también lo multiplica. Lo que te tomaba días lo harás en horas. Lo que parecía inalcanzable se acercará con favor. Porque la obediencia no solo te posiciona en el centro de su voluntad, también activa su provisión. Él no bendice el desorden. Él bendice lo que ha sido puesto bajo su gobierno. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se muevan por impulso, emoción o ansiedad, sino por dirección. Creyentes que consulten al Señor antes de hablar, antes de invertir, antes de decidir, antes de actuar. Porque el enemigo sabe que una decisión errada puede robarte años de avance. Pero el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, incluso en lo cotidiano. Así que no vivas un día más sin consagrar tu agenda. No entres en batallas innecesarias por no haber consultado al general. El Señor está esperando que le entregues no solo tus sueños, sino también tus horarios. Porque cuando Él reina sobre tu tiempo, tu vida comienza a fluir bajo el ritmo del cielo. Y eso no tiene comparación. Consagrar tu mente de la mañana no es un detalle menor, es un acto de guerra espiritual. El campo de batalla más importante del creyente es su pensamiento. Allí se definen las decisiones, se construyen los miedos, se levantan las fortalezas y también se reciben las instrucciones del cielo. Por eso, lo primero que ocurre en tu mente al despertar tiene un impacto directo en tu día completo. Si permites que entren pensamientos de ansiedad, preocupación, queja o pereza, estarás cediendo terreno al enemigo antes siquiera de haber dado un paso. Pero si desde los primeros minutos tomas autoridad sobre tu mente y la llevas cautiva a Cristo, entonces el Espíritu Santo comenzará a sembrar paz, claridad y propósito en tu interior. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñó una verdad poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla solo de pensamientos superficiales, se habla de una transformación profunda que comienza en la mente. Dios no quiere que repitas lo que el mundo piensa ni que te dejes moldear por el sistema. Él quiere darte una mente nueva, consagrada, alineada a su verdad, sensible a su voz. Pero esa renovación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cada mañana entregar tu pensamiento al control del Espíritu. El enemigo sabe que si logra contaminar tu mente al amanecer, tiene ventaja sobre tu día. Por eso sus ataques comienzan temprano.
una preocupación que llega al instante de despertar, un recuerdo de fracaso que vuelve a doler, una sensación de fatiga, una voz sutil que susurra. No vas a poder hoy tampoco. Son pensamientos sembrados por el infierno para desconectarte del propósito. Pero tú no eres un esclavo de esos pensamientos. Tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes su mente, entonces también tienes acceso a su paz, su visión y su poder. ¿Cómo se consagra la mente? Con palabra, con oración y con enfoque. Cuando te levantas y antes de mirar las redes sociales, los mensajes, las noticias o las preocupaciones, decides buscar al Señor y declarar su palabra, tu mente empieza a limpiarse del ruido y a llenarse de luz. Dices, hoy no pensaré como el mundo piensa, hoy no me dejaré gobernar por emociones sueltas, hoy mi mente estará sujeta a la verdad de Dios, y en ese momento el Espíritu comienza a trabajar. Limpia, sana, ordena, revela. Porque Él no habita en mentes sucias de temor ni confundidas por la duda. Él se manifiesta en quienes le dan el trono del pensamiento. Cuando comienzas tu día así, toda tu alma se alinea, tu voluntad se fortalece, tus emociones se equilibran, tu cuerpo responde con energía, porque el alma prospera cuando la mente está en paz con Dios. El Salmo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es pasiva, es una fuerza activa que te sostiene en medio del caos. Y esa paz se desata cuando tu mente ha sido entregada a Dios desde temprano. Muchos creyentes oran con la boca, pero dejan que su mente corra libre, sin dirección. Dicen amén con los labios, pero siguen alimentando pensamientos tóxicos, comparaciones, temores y suposiciones sin fundamento. Eso no es consagración, eso es religión sin transformación. Pero cuando decides que tu mente será un altar, todo cambia. Ya no reaccionas como antes, ya no te alteras ante lo inesperado, ya no te ahogas en un vaso de preocupación, porque hay una mente gobernada por la palabra. Y donde la palabra reina, el enemigo no tiene entrada. Haz esta declaración cada mañana. Hoy consagro mis pensamientos a ti, Espíritu Santo, que todo lo que piense, medite, recuerde o planee sea influenciado por tu verdad. Que si alguna idea no viene de ti, sea desechada de inmediato. Y que si tú me quieres hablar, mi mente esté limpia para entenderte sin confusión. Esa oración sencilla puede transformar tu vida. Porque cuando consagras tu mente desde el principio del día, todo lo demás se ordena, las decisiones fluyen con sabiduría, los problemas se ven con perspectiva, las emociones se someten a la fe. Y tu caminar refleja a una persona que ha estado en comunión con Dios antes que con el mundo. Y ese es el tipo de creyente que transforma atmósfera, que camina con autoridad y que vive en victoria aún en medio de la tormenta. El destino de un hombre o una mujer de Dios no se construye por casualidad, sino por sumisión. Nadie entra al propósito eterno del Padre por mera buena intención o por entusiasmo temporal. El destino, ese diseño divino que fue pensado por Dios antes de que naciéramos, solo se activa y se alinea cuando el corazón se rinde completamente a su voluntad. Y esa rendición empieza cada día. No es un acto único, es una entrega constante. Por eso, cuando consagras tu día desde el amanecer, estás diciendo con tu vida, Señor, no quiero avanzar un paso fuera de tu plan. Si tú no estás en lo que estoy por hacer, deténme. Pero si tú estás ahí, empújame con tu espíritu hasta el final. El problema es que muchos quieren conocer su destino sin querer morir a su voluntad, quieren dirección sin sumisión, anhelan revelación, pero se resisten a obedecer y así no se camina en el Espíritu. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No habló de hacerlo una sola vez, sino de una entrega diaria. ¿Por qué? Porque cada día trae decisiones. Cada jornada presenta camino. Y si no estás alineado al plan divino, fácilmente caerás en planes humanos que lucen buenos, pero que llevan a la confusión. La palabra lo declara con poder en Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es gloriosa, pero muchos la citan sin entender que esos pensamientos de Dios requieren una conexión con Dios. No se manifiestan automáticamente. Se revelan a quienes caminan con Él, no delante de Él ni lejos de Él, sino con Él. Y esa conexión se cultiva cada mañana cuando apartas tiempo para decir, aquí estoy, Señor. No solo quiero tu bendición, quiero tu voluntad, aunque me incomode, aunque me saque de mis planes, aunque me duela, porque sé que tu plan es mejor que el mío. Cuando el destino de un creyente se alinea al plan eterno, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales, puertas que no se explican, encuentros que no fueron planificados, palabras proféticas que confirman paso, sabiduría repentina para decisiones complejas, paz en medio de situaciones inciertas, y eso no es magia espiritual. Eso es resultado de una vida de consagración. Porque Dios se hace cargo de los que le entregan el control. Él no respalda lo que no ha autorizado. Pero si tú le cedes el gobierno de tus pasos, Él se encarga de enderezar todo lo que parecía desviado. Alinear tu destino al de Dios implica dejar de insistir en lo que no está funcionando. Significa soltar puertas que Él ya cerró para que no te estanques en pasados que ya no llevan a nada.
Alinear tu destino es aceptar que quizás no vas a hacer lo que soñaste, pero sí vas a cumplir algo infinitamente mejor, lo que Dios soñó contigo, porque Él ve lo que tú no ves. Y si tú confías en su mirada, no vivirás frustrado por lo que perdiste, sino agradecido por lo que Él está a punto de entregarte. Cada mañana es una oportunidad para realinear tu camino, para decir: Padre, si ayer me desvié, hoy regreso. Si tomé una decisión sin ti, hoy la someto. Si estoy caminando en dirección opuesta, frena mis pasos y redirígeme con tu amor. Esa es una oración que toca el corazón de Dios, porque no hay nada que Él anhele más que ver a sus hijos caminar en el diseño original, el que escribió con detalle, con lágrimas, con propósito eterno, antes de la fundación del mundo. Y cuando tú decides que tu destino le pertenece al Señor, ya no dependes de las circunstancias para avanzar, porque no caminas por lo que ves, sino por lo que Él habló. No necesitas la aprobación del hombre, porque ya tienes la afirmación del cielo. No te detiene el fracaso, porque el destino eterno no lo cambia un error. Se sostiene con gracia, se activa con fe y se vive con obediencia diaria. Así que si hoy quieres ver tu vida avanzar, no comiences buscando oportunidades, comienza rindiendo tu voluntad. Antes de pensar en puertas abiertas, piensa en corazones rendidos. Porque donde hay rendición hay alineación, y donde hay alineación, el destino eterno comienza a cumplirse paso a paso, sin estancarse, sin retroceder, con la firmeza de quien camina tomado de la mano del Dios que nunca falla. El enemigo no descansa. Mientras tú duermes, Él maquina. Mientras tú te relajas, Él planea. Mientras tú te entretienes, Él estructura trampas para detenerte. Y por eso es tan urgente entender que el amanecer no solo marca el inicio del día natural, sino que representa un momento espiritual de extrema vulnerabilidad o de poderosa fortaleza, según lo que tú decidas hacer al despertar. Muchos hijos de Dios se levantan sin cubrirse, sin declarar, sin orar, sin reprender, y entonces avanzan hacia el día como soldados sin armadura. Pero cuando un creyente decide buscar a Dios desde temprano, algo poderoso ocurre en lo invisible. Se cancelan las obras del infierno antes de que se manifiesten. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aun siendo el Hijo de Dios. Se apartaba para orar cuando todavía estaba oscuro. Eso no era un ritual religioso, era entendimiento espiritual. Él sabía que el amanecer es un momento de estrategia, porque los ataques más sutiles del enemigo se gestan en lo invisible y se manifiestan a lo largo del día. Una palabra de desaliento, un pensamiento de duda, una situación inesperada, un comentario venenoso, una atmósfera pesada en el trabajo, una distracción peligrosa, una tentación encubierta. Todo eso no es casualidad. Es parte de un diseño oscuro que solo puede ser neutralizado por quienes están espiritualmente despiertos. La oración matutina no es una opción devocional, es un escudo. Cuando te levantas y declaras: hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy reprendo todo espíritu de estancamiento, de confusión, de miseria, de atraso, de manipulación, de temor, de desánimo y de acusación. Estás activando un campo de protección espiritual que desarma los planes de las tinieblas. No necesitas ver lo que el enemigo está tramando, necesitas orar con poder para que no tenga ningún efecto sobre ti. Porque la autoridad del creyente no radica en lo que sabe, sino en lo que declara y reprende en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice que Dios te librará del lazo del cazador. ¿Sabe lo que es un lazo? Una trampa que no se ve. Algo oculto, silencioso, que no grita, pero que puede detener tu vida si no estás alerta. ¿Y cómo se destruyen esos lazos? Con oración, con intercesión, con guerra espiritual en lo secreto. Cuando oras antes de salir de casa, estás invadiendo con luz lo que el infierno quiso cubrir de tinieblas. Estás poniendo límites invisibles que dicen: aquí no entra ningún plan demoníaco. Este día está consagrado, mi alma está bajo cobertura, mi casa está en pacto y mi destino está en las manos del Altísimo. No puedes seguir saliendo apurado sin orar, sin consagrar tu agenda como si fuera huérfano espiritual. No puedes vivir de milagros pasados ni depender de la fe de otros. Es tiempo de asumir responsabilidad espiritual por tu día. Porque si tú no gobiernas tu mañana con oración, otros gobernarán tu jornada con confusión. Si tú no estableces la voluntad de Dios desde temprano, se te impondrán las circunstancias y no sabrás cómo responder. Cuando oras desde la madrugada, no solo estás cancelando ataques, también estás atrayendo favor. Estás activando el respaldo del cielo, estás llamando provisión, estás ordenando el día conforme a la palabra. Por eso muchos que oran antes de salir luego dicen: no sé cómo ocurrió, pero todo se acomodó, todo fluyó, todo se abrió. No fue suerte, fue el fruto de haber abierto los cielos con clamor. Fue el resultado de haber entendido que antes de que algo se mueva en la tierra, alguien debe haber clamado desde lo alto. Y si tú decides hacer de cada amanecer una cita con Dios, verás cómo los días comienzan a transformarse. Verás que lo que antes era rutina se vuelve terreno profético. Verás que lo que antes parecía caos se vuelve orden. Porque donde hay oración hay dirección. Y donde hay dirección, el enemigo no tiene espacio para sembrar desorden.
Haz de tu mañana un altar. Haz de tu primera palabra una declaración de fe. Haz de tu primer pensamiento una entrega al Espíritu. Porque cuando buscas a Dios antes que todo, Él se encarga de todo. Y ningún plan del enemigo prosperará contra ti. Porque tú ya habrás establecido desde el principio del día quién es tu Señor, quién es tu refugio, quién es tu Rey, quién es tu escudo. Y quién tiene la última palabra sobre tu vida. Toda puerta abierta sin oración se vuelve un riesgo espiritual. No todas las oportunidades vienen de Dios y no todo lo que se presenta como bendición es realmente un regalo del cielo. Muchos han caído en trampas disfrazadas de éxito. Han sido seducidos por caminos que parecían derechos pero llevaban a la muerte. Han entrado por puertas que no fueron abiertas por el Padre, sino que fueron colocadas como señuelos por el enemigo para desviar sus pasos y hundir su propósito. La única manera de discernir qué puerta proviene de Dios es a través de la oración constante, ferviente y reveladora. Hay decisiones que parecen pequeñas pero que terminan destinos enteros. Hay propuestas que llegan en momentos de necesidad y aparentan ser la solución, pero si no han sido presentadas en oración, pueden convertirse en cárceles espirituales. Por eso la Escritura dice con claridad: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No en algunos caminos, en todos, porque aún el camino que parece más claro puede esconder una caída si no ha sido bañado en oración. La falta de oración vuelve al creyente vulnerable. Puede tener conocimiento bíblico, puede tener años de congregarse, puede tener dones, pero si no ora con profundidad, si no presenta cada paso ante el Señor, corre el riesgo de caminar en su fuerza y no en la del Espíritu. Y cuando uno se mueve fuera de la cobertura divina, la consecuencia no tarda en llegar. Se pierde la paz, se apaga el discernimiento, se nubla el propósito y comienzan las puertas a cerrarse, no por ataque del diablo, sino por haber caminado sin dirección. Es la oración la que revela qué hay detrás de cada puerta. Es la oración la que afina el oído espiritual para distinguir la voz de Dios de la voz del ego, del miedo o del engaño. Cuando un creyente vive en oración, no necesita abrir todas las puertas, solo necesita que el Espíritu Santo le indique cuál es la correcta. Porque una sola puerta abierta por Dios vale más que 100 empujadas por la carne. Una sola dirección del cielo produce más fruto que años de esfuerzo humano. Una sola palabra de Dios puede protegerte de una trampa que te habría detenido por años. Por eso, antes de decir sí a cualquier cosa, ora. Antes de firmar, ora. Antes de mudarte, ora. Antes de unirte a alguien, ora. Antes de emprender, ora. Antes de aceptar una promoción, ora. Porque si no consultas al Espíritu puedes caer en una red disfrazada de oportunidad. Y el enemigo es experto en disfrazarse de ángel de luz. Pero la oración lo desnuda. La oración revela intenciones ocultas. La oración abre tus ojos para que veas lo que otros no ven. Porque el creyente que ora no camina por intuición ni por emoción, sino por revelación. Y si alguna vez entraste por una puerta sin orar, si cometiste decisiones precipitadas y avanzaste en tu voluntad, aún hay esperanza. El mismo Dios que abre puertas también tiene poder para cerrarlas con misericordia. Solo tiene que volver al altar, volver a la entrega, volver a decir: Señor, cierra todo lo que no venga de ti, rompe toda puerta que me aleje de tu propósito y muéstrame el camino eterno, ese que tú trazaste para mí desde antes de nacer. Porque la vida cristiana no se trata de andar mucho, sino de andar bien. No se trata de avanzar rápido, sino de avanzar guiado. Y solo la oración puede garantizarte que cada paso que das te acerca al cumplimiento del propósito de Dios. Haz de la oración tu consejera. Haz del Espíritu Santo tu guía. Y no entres por ninguna puerta que no haya sido primero entregada al altar. Porque cuando tú oras, el cielo responde. Y cuando el cielo responde, el infierno retrocede. Porque ninguna puerta que Dios abre puede cerrarla el hombre, y ninguna puerta que Dios cierra puede forzar al enemigo. El Espíritu Santo quiere ser tu guía desde el primer pensamiento del día. Él no es una energía vaga ni una fuerza impersonal, sino una persona divina, real, sensible y presente, que anhela habitar en ti y conducirte con precisión por cada tramo de tu jornada. Cuando tú te despiertas, antes de hablar con alguien más, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en los problemas, el Espíritu Santo ya está allí esperando que lo reconozca, esperando que lo invites, esperando que lo escuche, porque Él no fuerza su entrada, pero cuando es bienvenido, transforma todo. El apóstol Pablo escribió con poder, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que creen, ni todos los que oran de vez en cuando, ni todos los que asisten al templo, dice los que son guiados. Y ser guiado implica obediencia, atención, rendición. Es dejar de vivir desde la carne, desde la lógica humana, desde las emociones desordenadas y comenzar a vivir desde el Espíritu, desde la dirección eterna, desde la sabiduría que no se puede comprar con oro. Hay creyentes que aman a Dios pero viven confundidos, frustrados, bloqueados, porque oran pero no escuchan, buscan a Dios pero no se detienen a oír su voz. Hacen planes pero no preguntan si esos planes nacen del Espíritu.
El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere corregirte, quiere prevenirte, quiere impulsarte, pero no grita, no se impone, susurra, revela, impresiona, te guía con paz, con discernimiento, con palabra. Cuando te despiertes, antes de hacer cualquier cosa, levanta tus manos al cielo y di: Espíritu Santo, guíame hoy. Desde este momento te cedo el control. No quiero avanzar sin ti. No quiero decidir por mi cuenta, llévame donde tú quieras. Deténme si me equivoco. Ilumíname en lo oculto, háblame aunque mi carne no quiera escucharte. Porque yo no quiero caminar en mi voluntad, sino en la tuya. Y verás cómo cambia todo. Verás cómo personas se alejan porque no eran parte del plan. Verás cómo pensamientos que antes te controlaban se desvanecen porque el Espíritu empieza a renovar tu mente. Verás cómo decisiones que antes te generaban ansiedad ahora son tomadas con paz, porque no caminas por impulso, sino por guía divina. Cuando el Espíritu dirige tu jornada, cada segundo cobra sentido. Incluso los retrasos se convierten en protección, incluso los obstáculos se convierten en formación, porque cuando Él guía, el infierno no puede interferir. El Espíritu Santo también quiere consolarte en el día, porque hay mañanas que comienzan con dolor, con noticias difíciles, con recuerdos pesados, pero ahí también está Él. No solo como guía, sino como consolador. No solo como estratega, sino como amigo. No solo como líder espiritual, sino como el que enjuga tus lágrimas y te recuerda que no estás solo. Es por eso que la oración de consagración no es una fórmula repetitiva. Es una conversación con una persona viva que habita en ti. Es decirle: toma mi mente, mi boca, mi corazón, mis pies, haz lo que quieras hoy conmigo. Y esa rendición sincera es la llave que abre los cielos. Esa entrega absoluta es lo que activa los milagros. No porque tú lo merezcas, sino porque el Espíritu opera en vasos vacíos, en corazones rendidos, en vida disponible. No vivas más por tu cuenta. No camines más con la brújula de tu carne. Haz del Espíritu Santo tu primer pensamiento. Haz de su voz tu prioridad. Haz de su guía tu estilo de vida. Y verás que cada día se convertirá en una aventura sobrenatural, en una misión guiada por el cielo, en una caminata segura hacia tu destino profético. Porque cuando el Espíritu guía, el propósito se cumple. Y no hay infierno que pueda detener lo que Dios ha comenzado en ti. La oración de consagración rompe el caos y desata orden divino. Cuando una vida se entrega a Dios al comenzar el día, todo el sistema espiritual se alinea con el cielo. Lo que parecía confusión empieza a tomar forma. Lo que era un torbellino de pensamientos, emociones y tareas sin sentido se transforma en una jornada marcada por la paz, la dirección y el propósito. Porque donde hay oración sincera, no hay espacio para el desorden. Donde hay rendición, no hay cabida para el caos. Y donde hay comunión con el Padre, hay victoria desde las primeras horas de la mañana. La Escritura dice con poder: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y esa paz no viene por accidente, viene cuando tú decides rendirte. Viene cuando tú decides arrodillarte. Viene cuando tú cierras la puerta de tu habitación y le dices: aquí estoy, Señor, este día no es mío, este tiempo no me pertenece. Mi familia, mi trabajo, mi salud, mis pensamientos, todo lo entrego a tu gobierno. Y en ese momento, aunque afuera el mundo se caiga, dentro de ti habrá un trono firme, porque has puesto a Cristo como Rey de tu día. Y cuando Él reina, el caos se va. Muchos viven cansados no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Se levantan con ansiedad, corren detrás del reloj, hacen listas, cumplen metas, pero todo eso sin haber consultado al cielo. Y lo que empieza desordenado termina agotado. Lo que comienza sin oración termina sin fruto. Pero el que consagra su día al Señor no se desgasta, porque va de la mano del Todopoderoso. Él no camina por inercia, camina con visión. No se mueve por reacción, se mueve por propósito, porque la oración lo ha colocado dentro del plan divino desde temprano. Hay una guerra espiritual invisible que se desata cada mañana. El enemigo no quiere que consagres tu tiempo, no quiere que invites al Espíritu Santo, no quiere que comiences el día alineado con el cielo, porque él sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso. Un creyente que ora camina en revelación. Un creyente que ora no se deja manipular por las circunstancias. Un creyente que ora es una amenaza para la tiniebla. Por eso la batalla comienza al abrir los ojos. Por eso desde que despiertas el infierno intenta distraerte, ocuparte, confundirte. Pero si tú te mantienes firme en el altar, el caos no podrá tocarte. Y es importante entender que el orden divino no significa perfección humana, significa dirección celestial. Significa que aunque no todo salga como esperabas, tú sabes que estás dentro del propósito. Significa que aunque haya obstáculos, tú sabes quién va delante de ti. Significa que aunque haya lucha, tú peleas desde la victoria, no desde la desesperación. Porque al consagrar tu día, ya lo has colocado en las manos que no fallan, en las manos que multiplican los panes, en las manos que levantan muertos, en las manos que hacen nuevas todas las cosas. Si hay caos en tu vida, si hay confusión en tu agenda, si hay cansancio en tu alma, la respuesta no está en hacer más, sino en rendirte más, en buscar más, en depender más. Porque la oración no es una tarea, es una conexión, es la fuente de poder, es el canal del orden, es la llave del cielo. Y cada mañana es una oportunidad para decir: Señor, sin ti no puedo.
Sin ti no sé, sin ti no quiero. Toma el control y haz en mí, por mí y a través de mí lo que tú ya diseñaste desde la eternidad. Cuando tú haces esto con sinceridad, con pasión, con fe, los cielos se abren, las puertas correctas se alinean, las personas equivocadas se alejan, el propósito se clarifica y tu día, que parecía uno más, se convierte en un eslabón poderoso de tu destino profético. Porque un día consagrado no es cualquier día. Es un día en el que Dios mismo escribe su historia en tu vida, con su mano, con su sangre, con su gloria. Cuando entregas tu día, Dios escribe tu historia con su mano. Esa es la esencia más profunda de la consagración diaria. No se trata simplemente de orar por protección o pedir bendición, sino de rendir la pluma de tu vida al autor eterno. Desde el primer aliento de la mañana puedes decidir si tu historia será escrita por las circunstancias, por tus emociones, por el sistema del mundo o por las manos santas de aquel que te conoce mejor que tú mismo. Cuando te postras ante Él y le dices, haz tu voluntad, no la mía, estás soltando el control para recibir la dirección perfecta que solo proviene del cielo. Las Escrituras declaran, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que cada día tuyo ya está diseñado con propósito, cada segundo puede ser parte de un plan mayor. Pero para que ese plan se active en la tierra, es necesario que tú lo entregues voluntariamente. Dios no forzará su voluntad sobre ti. Él espera tu rendición, tu fe, tu clamor. Cuando le entregas el día, Él empieza a manifestar lo que escribió desde la eternidad. Y cuando Él escribe, lo hace con perfección. Su tinta es gracia, su estilo es misericordia y su firme es poder. Él no improvisa. Él ya tiene previsto a quién conocerás, qué caminos evitarás, qué decisiones tomarás, qué pruebas enfrentarás y qué victorias alcanzarás. Pero todo eso empieza cuando tú le dices, toma mi jornada, Padre. Este día no es mío, es tuyo. Dirige cada paso, cada conversación, cada pensamiento, cada acción. Esa oración abre el portal de lo sobrenatural y permite que lo que estaba solo en el plano espiritual empiece a manifestarse en lo natural. Cuando no consagramos el día, corremos el riesgo de vivir vidas desconectadas del propósito eterno. Nos volvemos reactivos, confundidos, guiados por la carne, atrapados en rutinas que no edifican y en batallas que no eran nuestras. Pero cuando le entregamos cada mañana a Dios, empezamos a caminar en la narrativa divina, empezamos a vivir bajo cielos abiertos. Y entonces, incluso lo que parece casual se vuelve sagrado porque fue escrito por su mano. Incluso lo que parecía una interrupción se transforma en una oportunidad porque estaba en su agenda, no en la nuestra. A veces nos preguntamos por qué no vemos los milagros que esperamos, por qué nuestras metas parecen lejanas, por qué sentimos que estamos estancados. Y muchas veces la respuesta está en esto. Hemos querido escribir nuestra propia historia en lugar de dejar que Él la escriba. Hemos hecho planes sin orar, hemos corrido sin consultar, hemos hablado sin escuchar su voz. Pero hay esperanza, porque cada nuevo amanecer es una página en blanco. Y si hoy tú decides entregársela a Él, el cielo entero comenzará a moverse a tu favor. Dios anhela escribir en tu vida capítulos de redención, de restauración, de milagros, de avances sobrenaturales. Él no ha terminado contigo. Aún hay promesas por cumplirse, aún hay territorios por conquistar, aún hay gloria por manifestarse en ti y a través de ti. Pero todo empieza con una decisión íntima, sencilla pero poderosa, consagrar tu día, cada día, desde lo profundo de tu alma. Así que mañana cuando despiertes, no empieces hablando con el mundo, empieza hablando con tu Creador. No tomes el teléfono, toma la Biblia. No reacciones a los mensajes, responde al llamado de su presencia. Y en ese momento, mientras oras con todo tu corazón, recuerda esto. Cada día que entregas es un capítulo que Él escribe con su gloria. Y lo que Él escribe nadie lo puede borrar, lo que Él determina nadie lo puede detener. Porque cuando Dios escribe tu historia, el resultado siempre será victoria, transformación y propósito eterno. Oremos, Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento me postro espiritualmente delante de tu trono y elevo mi voz con reverencia, con humildad, pero también con fe. Reconozco que tú eres el dueño de mi vida, el Señor de mis tiempos, el autor y consumador de mi historia. Hoy vengo a consagrarte este día, no como una costumbre, sino como un acto de entrega total, como una declaración de dependencia absoluta. Señor, este día no me pertenece. No quiero caminar en mi fuerza. No quiero actuar según mi voluntad. No quiero escribir con mi mano lo que solo tú puedes escribir con perfección. Limpia mi mente, purifica mi alma y alinea mi corazón contigo. Rompe, Señor, todo pensamiento de ansiedad, todo plan egoísta, toda estrategia carnal que quiera imponerse sobre tu voluntad. Hoy te entrego mis decisiones, mis palabras, mis emociones, mis acciones, mis relaciones, mis planes. Toma el control desde el primer instante y haz que todo lo que haga esté dirigido por tu Espíritu. Que no me mueva por impulso, sino por tu sabiduría. Que no hable por reacción, sino por inspiración celestial. Que cada paso que dé esté confirmado por tu paz y por tu dirección divina. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de caos, todo desorden, toda interferencia del enemigo que quiere entorpecer tu propósito para mí hoy.
Cancelo con la autoridad del cielo toda trampa del devorador, todo plan oculto del enemigo, toda confusión, distracción o ataque espiritual que quiera desviarme del camino de la vida. Cubro mi día con la sangre del Cordero, cierro puertas al infierno y abro portales de gloria. Activo la bendición, la dirección, la protección y la provisión que vienen cuando un hijo se humilla y se consagra a su Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres mi guía, mi maestro, mi consolador. Te invito a dirigir mis pensamientos, a guiar mis palabras, a llenar cada espacio de mi ser. Si tú no vas conmigo, yo no quiero avanzar. Si tú no hablas, yo no quiero hablar. Si tú no construyes, en vano trabajo. Sopla sobre mí esta mañana y hazme andar por caminos que lleven fruto eterno. Quema todo lo que no sirve, derriba lo que tú no levantaste y edifica en mí tu carácter, tu gloria y tu propósito. Señor, que este día no sea un día común, que este día sea una cita con tu propósito, que cada encuentro esté divinamente orquestado, que cada decisión glorifique tu nombre, que cada palabra que salga de mi boca edifique, ministre y transforme, y que al final del día, cuando mire hacia atrás, pueda decir con gozo, el Señor ha estado conmigo. Porque cuando tú escribes la historia, el resultado es perfecto. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por escuchar esta oración. Recibo tu paz, tu fuerza y tu favor para vivir este día consagrado a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo resucitado, te lo pido todo y lo recibo con fe. Amén. Amado en Cristo, este no es un final, es un nuevo comienzo. Ahora que has consagrado tu día y tu destino en las manos del Dios eterno, no caminas solo. Cada paso tuyo está siendo guiado por el Espíritu. Cada puerta que se abra será porque el cielo la ha autorizado. Y cada obstáculo que encuentres será una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con poder. No permitas que esta oración quede como un recuerdo más. Haz de esto tu estilo de vida. Levántate cada mañana con una convicción firme en el alma. Hoy camino bajo la cobertura del Altísimo. Hoy el enemigo no tiene parte en mi historia. Hoy Dios escribe cada página de mi jornada. Que cada amanecer te encuentre con el rostro inclinado en reverencia y el corazón elevado en confianza. Porque el que comienza el día en el altar, termina el día en victoria. Vayas donde vayas, el fuego del Espíritu te acompañará. Hables con quien hables. Hay días que comienzan con ruido, con prisas, con noticias, con distracciones. Pero hay otros días distintos, días marcados por el cielo, que comienzan con una sola decisión: arrodillarse ante el Creador y consagrar cada instante a su voluntad. ¿Y sabe qué sucede cuando un hijo de Dios entrega su día en oración? El infierno tiembla, los cielos se abren y los caminos torcidos comienzan a enderezarse. Porque la consagración no es un simple acto espiritual, es una declaración de guerra contra el caos, una llave que abre los propósitos eternos de Dios, una rendición que desata el orden divino sobre todo lo que somos y todo lo que hacemos. No estás aquí por casualidad. Esta palabra es un llamado urgente a tu alma, una alerta del Espíritu Santo para que detengas la rutina y reconozcas lo que verdaderamente determina el rumbo de tu jornada. No son tus fuerzas, no es tu agenda, no es tu inteligencia, no son tus contactos. Es la presencia de Dios lo que transforma un día común en un día sobrenatural. Y esa presencia solo se activa cuando tú clamas, cuando tú entregas, cuando tú consagras. Hoy el cielo quiere recordarte que la batalla más importante del día no está en el trabajo, ni en la calle, ni en la economía. Está en tu altar. Porque el enemigo sabe que un creyente que ora al comenzar el día es una amenaza para las tinieblas. Un creyente que ora desata ángeles, abre caminos, cierra puertas al enemigo y provoca que lo imposible se convierta en testimonio. Es por eso que el Espíritu de Dios te llama en este momento a consagrarte como nunca antes, a clamar con todo tu corazón y a declarar que este día le pertenece por completo al Rey de Reyes. Prepara tu corazón, desconéctate del ruido del mundo y conéctate al susurro del cielo. Lo que vas a escuchar no es una simple oración, es una proclamación de fe, una intercesión de poder, una entrega total que marcará tu jornada con el fuego del Espíritu Santo. Cierra tus ojos, abre tu alma y clama. Porque cuando tú oras con autoridad, su gloria desciende. Cuando un hijo de Dios comienza su día postrado ante el trono, no está haciendo una simple práctica religiosa, está entrando en el campo de batalla desde la posición de victoria. El primer pensamiento al abrir los ojos, la primera palabra pronunciada al despertar, el primer suspiro entregado a Dios, es una semilla espiritual que determina el fruto del resto del día. Por eso el inicio del día no es un momento cualquiera, es un altar sagrado. Allí se consagra el cuerpo, se alinea la mente y se dispone el corazón a obedecer la voluntad de Dios. Es en ese instante, cuando el alma aún está sensible, que el Espíritu Santo busca nuestra atención para establecer el rumbo del día conforme a los cielos. David decía: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Con esas palabras el salmista nos revela que la clave de su fuerza, su discernimiento y sus victorias no estaba en su habilidad militar ni en su liderazgo, sino en su vida de oración desde el amanecer.
Porque quien entrega sus primeras horas a Dios, le está diciendo al cielo y a los principados: mi vida no me pertenece, este día está en las manos del Altísimo. Y cuando tú haces eso, el mundo espiritual reacciona, los ángeles se activan, los demonios retroceden y tu entorno es santificado. El poder espiritual de comenzar el día bajo el gobierno de Dios reside en entender que no es un hábito, es un acto de guerra, de entrega y de fe. Cada vez que decides orar apenas despiertas, estás abriendo las puertas del reino sobre tu casa, estás trazando una línea que el enemigo no puede cruzar. Estás diciendo: Jesucristo, tú reinas sobre mis pensamientos, mis decisiones, mis encuentros, mis negocios, mis palabras y mis pasos. Y eso activa la cobertura sobrenatural que necesitas para no andar en tu propia fuerza. Muchos creyentes fracasan a lo largo del día porque no se alinearon desde el principio. Salieron a enfrentar gigantes sin haber recibido la piedra del Espíritu. Se lanzaron a trabajar, estudiar, discutir, decidir, sin haber consultado al dueño de su tiempo. Por eso el desgaste, el desánimo, el caos, los tropiezos. Porque el alma humana no fue diseñada para gobernarse a sí misma, sino para ser guiada por la voz de Dios. Cuando no comienzas tu día bajo el gobierno del cielo, terminas caminando bajo el ruido del mundo. Pero cuando consagras tu día, algo cambia. La confusión se va, el temor se disipa, la ansiedad se rinde, porque el Espíritu Santo toma el control y empieza a dirigirte con suavidad, pero con firmeza. Él abre y cierra puertas, Él pone palabras en tu boca, Él te detiene cuando estás por errar, Él te impulsa cuando es hora de avanzar, y todo eso comienza cuando decides no moverte sin haber estado en su presencia. No es suficiente una oración mecánica, vacía o apurada. Dios no busca cantidad, busca calidad de comunión. Él no quiere que ores como quien marca tarjeta religiosa. Él quiere que abras tu corazón y le digas: Padre, hoy no quiero hacer nada sin ti. Guía cada instante, cada pensamiento, cada encuentro. No permitas que este día pase sin que yo cumpla tu voluntad. Y si haces eso con sinceridad, prepárate, porque comenzarás a ver cómo los días ya no se repiten, sino que se convierten en escenarios para su gloria. Así que no esperes a que el día te atropelle. No salgas sin antes haberte vestido de poder en lo secreto. No te atrevas a pelear batallas espirituales sin haber consultado al capitán de los ejércitos. Porque el día puede parecer normal, pero en el mundo invisible ya se libran guerras. Y solo aquellos que han madrugado para estar con Dios estarán listos para discernir, resistir y vencer. Este es el poder de consagrar tu día al comenzar. No lo tomes a la ligera. Es una llave que abre puertas eternas. Es una señal que envía al cielo el mensaje correcto. Aquí hay un hijo que no quiere vivir por vista, sino por fe. Y ese hijo jamás caminará solo. Dios no solo quiere bendecir tu día. Él quiere ser el Señor absoluto de tu tiempo, tu agenda y tus decisiones. No es un espectador pasivo que observa desde lejos lo que haces. Él desea dirigir cada minuto, intervenir en cada encuentro y glorificarse en cada paso que das. Por eso, cuando hablamos de consagrar el día y el destino, no nos referimos a simplemente pedirle a Dios que nos vaya bien, sino a rendirle el control total de lo que vamos a vivir. Es un acto de humildad radical donde reconocemos que no sabemos lo que nos espera, pero confiamos en quien ya vio el final desde el principio. Cuando alguien dice con sinceridad: Señor, haz tu voluntad hoy en mi vida, está soltando el volante de sus propios planes para que el Creador tome el timón. Esto no significa que uno no deba organizarse, prepararse o trabajar diligentemente. Significa que todo lo que hagamos lo haremos sometidos a su guía. La palabra nos recuerda que muchos son los planes del corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, si su consejo es lo que permanece, ¿por qué gastar energía en decisiones no consultadas? Uno de los errores más comunes entre creyentes sinceros es buscar a Dios solo cuando algo sale mal. Van corriendo al trono en medio del caos, pero no lo invitaron al principio del proceso. Quieren dirección cuando ya están perdidos, cuando Dios quería guiarlo del primer paso. Pero quien aprende a consagrar su tiempo diariamente, aprende también a moverse en obediencia antes de que la tormenta llegue. Y muchas veces esa obediencia lo salva de tormentas que ni siquiera ve. Cuando Dios es el Señor de tu agenda, Él tiene la libertad de alterar tus planes humanos para introducir los suyos divinos. Puedes cerrar una puerta de negocio para abrir una más grande. Puedes retrasar una cita para protegerte de un accidente. Puedes cambiar el curso de una conversación para evitar una herida. Y todo esto ocurre porque le diste el derecho de intervenir. La verdadera consagración es más que palabras, es rendición. Es decir, Señor, si lo que planeé para hoy no está alineado contigo, cámbialo todo. Yo no quiero avanzar sin ti. Hay poder cuando el creyente empieza su día preguntando: ¿qué quieres que haga hoy, Señor? Esa es la oración de un siervo, de un adorador, de un guerrero entrenado. Porque no basta con tener metas espirituales, debemos vivir bajo la administración del cielo. Dios no bendice lo que está fuera de su diseño. Él prospera lo que se somete a su gobierno. En el libro de los Proverbios se nos dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo no es poesía religiosa, es una promesa operativa. Si tú lo reconoces como dueño de tu tiempo, Él corregirá todo lo que en tu andar esté torcido. Lo que iba a desviarte será redirigido. Lo que parecía confuso será esclarecido.
Lo que se veía cerrado será abierto por su mano. Y no solo eso, cuando Dios es dueño de tu tiempo, también lo multiplica. Lo que te tomaba días lo harás en horas. Lo que parecía inalcanzable se acercará con favor. Porque la obediencia no solo te posiciona en el centro de su voluntad, también activa su provisión. Él no bendice el desorden, Él bendice lo que ha sido puesto bajo su gobierno. Hoy más que nunca necesitamos creyentes que no se muevan por impulso, emoción o ansiedad, sino por dirección. Creyentes que consulten al Señor antes de hablar, antes de invertir, antes de decidir, antes de actuar. Porque el enemigo sabe que una decisión errada puede robarte años de avance. Pero el Espíritu Santo fue enviado para guiarnos a toda verdad, incluso en lo cotidiano. Así que no vivas un día más sin consagrar tu agenda. No entres en batallas innecesarias por no haber consultado al general. El Señor está esperando que le entregues no solo tus sueños, sino también tus horarios. Porque cuando Él reina sobre tu tiempo, tu vida comienza a fluir bajo el ritmo del cielo. Y eso no tiene comparación. Consagrar tu mente de la mañana no es un detalle menor, es un acto de guerra espiritual. El campo de batalla más importante del creyente es su pensamiento. Allí se definen las decisiones, se construyen los miedos, se levantan las fortalezas y también se reciben las instrucciones del cielo. Por eso lo primero que ocurre en tu mente al despertar tiene un impacto directo en tu día completo. Si permites que entren pensamientos de ansiedad, preocupación, queja o pereza, estarás cediendo terreno al enemigo antes siquiera de haber dado un paso. Pero si desde los primeros minutos tomas autoridad sobre tu mente y la llevas cautiva a Cristo, entonces el Espíritu Santo comenzará a sembrar paz, claridad y propósito en tu interior. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, nos enseñó una verdad poderosa. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí no se habla solo de pensamientos superficiales, se habla de una transformación profunda que comienza en la mente. Dios no quiere que repitas lo que el mundo piensa ni que te dejes moldear por el sistema. Él quiere darte una mente nueva, consagrada, alineada a su verdad, sensible a su voz. Pero esa renovación no ocurre por casualidad. Ocurre cuando decides cada mañana entregar tu pensamiento al control del Espíritu. El enemigo sabe que si logra contaminar tu mente al amanecer, tiene ventaja sobre tu día. Por eso sus ataques comienzan temprano. Una preocupación que llega al instante de despertar, un recuerdo de fracaso que vuelve a doler, una sensación de fatiga, una voz sutil que susurra. No vas a poder hoy tampoco. Son pensamientos sembrados por el infierno para desconectarte del propósito. Pero tú no eres un esclavo de esos pensamientos. Tú tienes la mente de Cristo. Y si tienes su mente, entonces también tienes acceso a su paz, su visión y su poder. ¿Cómo se consagra la mente? Con palabra, con oración y con enfoque. Cuando te levantas y antes de mirar las redes sociales, los mensajes, las noticias o las preocupaciones, decides buscar al Señor y declarar su palabra, tu mente empieza a limpiarse del ruido y a llenarse de luz. Dices, hoy no pensaré como el mundo piensa, hoy no me dejaré gobernar por emociones sueltas, hoy mi mente estará sujeta a la verdad de Dios, y en ese momento el Espíritu comienza a trabajar. Limpia, sana, ordena, revela. Porque Él no habita en mentes sucias de temor ni confundidas por la duda. Él se manifiesta en quienes le dan el trono del pensamiento. Cuando comienza tu día así, toda tu alma se alinea, tu voluntad se fortalece, tus emociones se equilibran, tu cuerpo responde con energía, porque el alma prospera cuando la mente está en paz con Dios. El Salmo dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa paz no es pasiva, es una fuerza activa que te sostiene en medio del caos. Y esa paz se desata cuando tu mente ha sido entregada a Dios desde temprano. Muchos creyentes oran con la boca, pero dejan que su mente corra libre, sin dirección. Dicen amén con los labios, pero siguen alimentando pensamientos tóxicos, comparaciones, temores y suposiciones sin fundamento. Eso no es consagración, eso es religión sin transformación. Pero cuando decides que tu mente será un altar, todo cambia. Ya no reaccionas como antes, ya no te alteras ante lo inesperado, ya no te ahogas en un vaso de preocupación, porque hay una mente gobernada por la palabra. Y donde la palabra reina, el enemigo no tiene entrada. Haz esta declaración cada mañana. Hoy consagro mis pensamientos a ti, Espíritu Santo, que todo lo que piense, medite, recuerde o planee sea influenciado por tu verdad. Que si alguna idea no viene de ti, sea desechada de inmediato. Y que si tú me quieres hablar, mi mente esté limpia para entenderte sin confusión. Esa oración sencilla puede transformar tu vida. Porque cuando consagras tu mente desde el principio del día, todo lo demás se ordena, las decisiones fluyen con sabiduría, los problemas se ven con perspectiva, las emociones se someten a la fe. Y tu caminar refleja a una persona que ha estado en comunión con Dios antes que con el mundo. Y ese es el tipo de creyente que transforma atmósfera, que camina con autoridad y que vive en victoria aún en medio de la tormenta. El destino de un hombre o una mujer de Dios no se construye por casualidad, sino por sumisión.
Nadie entra al propósito eterno del Padre por mera buena intención o por entusiasmo temporal. El destino, ese diseño divino que fue pensado por Dios antes de que naciéramos, solo se activa y se alinea cuando el corazón se rinde completamente a su voluntad. Y esa rendición empieza cada día. No es un acto único, es una entrega constante. Por eso, cuando consagras tu día desde el amanecer, estás diciendo con tu vida: Señor, no quiero avanzar un paso fuera de tu plan. Si tú no estás en lo que estoy por hacer, deténme. Pero si tú estás ahí, empújame con tu espíritu hasta el final. El problema es que muchos quieren conocer su destino sin querer morir a su voluntad, quieren dirección sin sumisión, anhelan revelación, pero se resisten a obedecer y así no se camina en el Espíritu. Jesús dijo que quien quiera seguirlo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirlo. No habló de hacerlo una sola vez, sino de una entrega diaria. ¿Por qué? Porque cada día trae decisiones. Cada jornada presenta camino. Y si no estás alineado al plan divino, fácilmente caerás en planes humanos que lucen buenos, pero que llevan a la confusión. La palabra lo declara con poder en Jeremías. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esa palabra es gloriosa, pero muchos la citan sin entender que esos pensamientos de Dios requieren una conexión con Dios. No se manifiestan automáticamente. Se revelan a quienes caminan con Él, no delante de Él ni lejos de Él, sino con Él. Y esa conexión se cultiva cada mañana cuando apartas tiempo para decir: aquí estoy, Señor. No solo quiero tu bendición, quiero tu voluntad, aunque me incomode, aunque me saque de mis planes, aunque me duela, porque sé que tu plan es mejor que el mío. Cuando el destino de un creyente se alinea al plan eterno, comienzan a ocurrir cosas sobrenaturales, puertas que no se explican, encuentros que no fueron planificados, palabras proféticas que confirman paso, sabiduría repentina para decisiones complejas, paz en medio de situaciones inciertas, y eso no es magia espiritual. Eso es resultado de una vida de consagración. Porque Dios se hace cargo de los que le entregan el control. Él no respalda lo que no ha autorizado. Pero si tú le cedes el gobierno de tus pasos, Él se encarga de enderezar todo lo que parecía desviado. Alinear tu destino al de Dios implica dejar de insistir en lo que no está funcionando. Significa soltar puertas que Él ya cerró para que no te estanques en pasados que ya no llevan a nada. Alinear tu destino es aceptar que quizás no vas a hacer lo que soñaste, pero sí vas a cumplir algo infinitamente mejor, lo que Dios soñó contigo. Porque Él ve lo que tú no ves. Y si tú confías en su mirada, no vivirás frustrado por lo que perdiste, sino agradecido por lo que Él está a punto de entregarte. Cada mañana es una oportunidad para realinear tu camino, para decir: Padre, si ayer me desvié, hoy regreso. Si tomé una decisión sin ti, hoy la someto. Si estoy caminando en dirección opuesta, frena mis pasos y redirígeme con tu amor. Esa es una oración que toca el corazón de Dios. Porque no hay nada que Él anhele más que ver a sus hijos caminar en el diseño original, el que escribió con detalle, con lágrimas, con propósito eterno, antes de la fundación del mundo. Y cuando tú decides que tu destino le pertenece al Señor, ya no dependes de las circunstancias para avanzar. Porque no caminas por lo que ves, sino por lo que Él habló. No necesitas la aprobación del hombre, porque ya tienes la afirmación del cielo. No te detiene el fracaso, porque el destino eterno no lo cambia un error. Se sostiene con gracia, se activa con fe y se vive con obediencia diaria. Así que si hoy quieres ver tu vida avanzar, no comiences buscando oportunidades, comienza rindiendo tu voluntad. Antes de pensar en puertas abiertas, piensa en corazones rendidos. Porque donde hay rendición hay alineación. Y donde hay alineación, el destino eterno comienza a cumplirse paso a paso, sin estancarse, sin retroceder, con la firmeza de quien camina tomado de la mano del Dios que nunca falla. El enemigo no descansa. Mientras tú duermes, Él maquina. Mientras tú te relajas, Él planea. Mientras tú te entretienes, Él estructura trampas para detenerte. Y por eso es tan urgente entender que el amanecer no solo marca el inicio del día natural, sino que representa un momento espiritual de extrema vulnerabilidad o de poderosa fortaleza, según lo que tú decidas hacer al despertar. Muchos hijos de Dios se levantan sin cubrirse, sin declarar, sin orar, sin reprender, y entonces avanzan hacia el día como soldados sin armadura. Pero cuando un creyente decide buscar a Dios desde temprano, algo poderoso ocurre en lo invisible. Se cancelan las obras del infierno antes de que se manifiesten. El Señor Jesús se levantaba muy de mañana, aun siendo el Hijo de Dios. Se apartaba para orar cuando todavía estaba oscuro. Eso no era un ritual religioso, era entendimiento espiritual. Él sabía que el amanecer es un momento de estrategia, porque los ataques más sutiles del enemigo se gestan en lo invisible y se manifiestan a lo largo del día. Una palabra de desaliento, un pensamiento de duda, una situación inesperada, un comentario venenoso, una atmósfera pesada en el trabajo, una distracción peligrosa, una tentación encubierta. Todo eso no es casualidad. Es parte de un diseño oscuro que solo puede ser neutralizado por quienes están espiritualmente despiertos.
La oración matutina no es una oración devocional, es un escudo. Cuando te levantas y declaras: hoy me cubro con la sangre de Cristo. Hoy reprendo todo espíritu de estancamiento, de confusión, de miseria, de atraso, de manipulación, de temor, de desánimo y de acusación. Estás activando un campo de protección espiritual que desarma los planes de las tinieblas. No necesitas ver lo que el enemigo está tramando, necesitas orar con poder para que no tenga ningún efecto sobre ti. Porque la autoridad del creyente no radica en lo que sabe, sino en lo que declara y reprende en el nombre de Jesús. El Salmo 91 dice que Dios te librará del lazo del cazador. ¿Sabes lo que es un lazo? Una trampa que no se ve. Algo oculto, silencioso, que no grita, pero que puede detener tu vida si no estás alerta. ¿Y cómo se destruyen esos lazos? Con oración, con intercesión, con guerra espiritual en lo secreto. Cuando oras antes de salir de casa, estás invadiendo con luz lo que el infierno quiso cubrir de tinieblas. Estás poniendo límites invisibles que dicen: aquí no entra ningún plan demoníaco. Este día está consagrado, mi alma está bajo cobertura, mi casa está en pacto y mi destino está en las manos del Altísimo. No puedes seguir saliendo apurado sin orar, sin consagrar tu agenda como si fueras huérfano espiritual. No puedes vivir de milagros pasados ni depender de la fe de otros. Es tiempo de asumir responsabilidad espiritual por tu día. Porque si tú no gobiernas tu mañana con oración, otros gobernarán tu jornada con confusión. Si tú no estableces la voluntad de Dios desde temprano, se te impondrán las circunstancias y no sabrás cómo responder. Cuando oras desde la madrugada, no solo estás cancelando ataques, también estás atrayendo favor. Estás activando el respaldo del cielo, estás llamando provisión, estás ordenando el día conforme a la palabra. Por eso muchos que oran antes de salir luego dicen: no sé cómo ocurrió, pero todo se acomodó, todo fluyó, todo se abrió. No fue suerte, fue el fruto de haber abierto los cielos con clamor. Fue el resultado de haber entendido que antes de que algo se mueva en la tierra, alguien debe haber clamado desde lo alto. Y si tú decides hacer de cada amanecer una cita con Dios, verás cómo los días comienzan a transformarse. Verás que lo que antes era rutina se vuelve terreno profético. Verás que lo que antes parecía caos se vuelve orden. Porque donde hay oración hay dirección. Y donde hay dirección, el enemigo no tiene espacio para sembrar desorden. Haz de tu mañana un altar. Haz de tu primera palabra una declaración de fe. Haz de tu primer pensamiento una entrega al Espíritu. Porque cuando buscas a Dios antes que todo, Él se encarga de todo. Y ningún plan del enemigo prosperará contra ti, porque tú ya habrás establecido desde el principio del día quién es tu Señor, quién es tu refugio, quién es tu Rey, quién es tu escudo y quién tiene la última palabra sobre tu vida. Toda puerta abierta sin oración se vuelve un riesgo espiritual. No todas las oportunidades vienen de Dios y no todo lo que se presenta como bendición es realmente un regalo del cielo. Muchos han caído en trampas disfrazadas de éxito. Han sido seducidos por caminos que parecían derechos pero llevaban a la muerte. Han entrado por puertas que no fueron abiertas por el Padre, sino que fueron colocadas como señuelos por el enemigo para desviar sus pasos y hundir su propósito. La única manera de discernir qué puerta proviene de Dios es a través de la oración constante, ferviente y reveladora. Hay decisiones que parecen pequeñas pero que terminan destinos enteros. Hay propuestas que llegan en momentos de necesidad y aparentan ser la solución, pero si no han sido presentadas en oración, pueden convertirse en cárceles espirituales. Por eso la Escritura dice con claridad: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No en algunos caminos, en todos, porque aún el camino que parece más claro puede esconder una caída si no ha sido bañado en oración. La falta de oración vuelve al creyente vulnerable. Puede tener conocimiento bíblico, puede tener años de congregarse, puede tener dones, pero si no ora con profundidad, si no presenta cada paso ante el Señor, corre el riesgo de caminar en su fuerza y no en la del Espíritu. Y cuando uno se mueve fuera de la cobertura divina, la consecuencia no tarda en llegar. Se pierde la paz, se apaga el discernimiento, se nubla el propósito y comienzan las puertas a cerrarse, no por ataque del diablo, sino por haber caminado sin dirección. Es la oración la que revela qué hay detrás de cada puerta. Es la oración la que afina el oído espiritual para distinguir la voz de Dios de la voz del ego, del miedo o del engaño. Cuando un creyente vive en oración, no necesita abrir todas las puertas, solo necesita que el Espíritu Santo le indique cuál es la correcta. Porque una sola puerta abierta por Dios vale más que 100 empujadas por la carne. Una sola dirección del cielo produce más fruto que años de esfuerzo humano. Una sola palabra de Dios puede protegerte de una trampa que te habría detenido por años. Por eso antes de decir sí a cualquier cosa, ora. Antes de firmar, ora. Antes de mudarte, ora. Antes de unirte a alguien, ora. Antes de emprender, ora. Antes de aceptar una promoción, ora. Porque si no consultas al Espíritu puedes caer en una red disfrazada de oportunidad. Y el enemigo es experto en disfrazarse de ángel de luz. Pero la oración lo desnuda. La oración revela intenciones ocultas. La oración abre tus ojos para que veas lo que otros no ven.
porque el creyente que ora no camina por intuición ni por emoción, sino por revelación. Y si alguna vez entraste por una puerta sin orar, si cometiste decisiones precipitadas y avanzaste en tu voluntad, aún hay esperanza. El mismo Dios que abre puertas también tiene poder para cerrarlas con misericordia. Solo tiene que volver al altar, volver a la entrega, volver a decir: Señor, cierra todo lo que no venga de ti, rompe toda puerta que me aleje de tu propósito y muéstrame el camino eterno, ese que tú trazaste para mí desde antes de nacer. Porque la vida cristiana no se trata de andar mucho, sino de andar bien. No se trata de avanzar rápido, sino de avanzar guiado. Y solo la oración puede garantizarte que cada paso que das te acerca al cumplimiento del propósito de Dios. Haz de la oración tu consejera, haz del Espíritu Santo tu guía, y no entres por ninguna puerta que no haya sido primero entregada al altar, porque cuando tú oras el cielo responde, y cuando el cielo responde el infierno retrocede, porque ninguna puerta que Dios abre puede cerrarla el hombre, y ninguna puerta que Dios cierra puede forzar al enemigo. El Espíritu Santo quiere ser tu guía desde el primer pensamiento del día. Él no es una energía vaga ni una fuerza impersonal, sino una persona divina, real, sensible y presente, que anhela habitar en ti y conducirte con precisión por cada tramo de tu jornada. Cuando tú te despiertas, antes de hablar con alguien más, antes de revisar tu teléfono, antes de pensar en los problemas, el Espíritu Santo ya está allí esperando que lo reconozca, esperando que lo invite, esperando que lo escuche, porque Él no fuerza a su entrada, pero cuando es bienvenido, transforma todo. El apóstol Pablo escribió con poder, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice todos los que creen, ni todos los que oran de vez en cuando, ni todos los que asisten al templo. Dice los que son guiados. Y ser guiado implica obediencia, atención, rendición. Es dejar de vivir desde la carne, desde la lógica humana, desde las emociones desordenadas, y comenzar a vivir desde el Espíritu, desde la dirección eterna, desde la sabiduría que no se puede comprar con oro. Hay creyentes que aman a Dios, pero viven confundidos, frustrados, bloqueados, porque oran pero no escuchan, buscan a Dios pero no se detienen a oír su voz, hacen planes pero no preguntan si esos planes nacen del Espíritu. El Espíritu Santo quiere hablarte, quiere corregirte, quiere prevenirte, quiere impulsarte, pero no grita, no se impone, susurra, revela, impresiona, te guía con paz, con discernimiento, con palabra. Cuando te despiertes, antes de hacer cualquier cosa, levanta tus manos al cielo y di: Espíritu Santo, guíame hoy. Desde este momento te cedo el control. No quiero avanzar sin ti. No quiero decidir por mi cuenta. Llévame donde tú quieras. Deténme si me equivoco. Ilumíname en lo oculto. Háblame aunque mi carne no quiera escucharte. Porque yo no quiero caminar en mi voluntad sino en la tuya. Y verás cómo cambia todo. Verás cómo personas se alejan porque no eran parte del plan. Verás cómo pensamientos que antes te controlaban se desvanecen porque el Espíritu empieza a renovar tu mente. Verás cómo decisiones que antes te generaban ansiedad, ahora son tomadas con paz, porque no caminas por impulso, sino por guía divina. Cuando el Espíritu dirige tu jornada, cada segundo cobra sentido. Incluso los retrasos se convierten en protección, incluso los obstáculos se convierten en formación, porque cuando Él guía, el infierno no puede interferir. El Espíritu Santo también quiere consolarte en el día, porque hay mañanas que comienzan con dolor, con noticias difíciles, con recuerdos pesados, pero ahí también está Él. No solo como guía, sino como consolador. No solo como estratega, sino como amigo. No solo como líder espiritual, sino como el que enjuga tus lágrimas y te recuerda que no estás solo. Es por eso que la oración de consagración no es una fórmula repetitiva. Es una conversación con una persona viva que habita en ti. Es decirle: toma mi mente, mi boca, mi corazón, mis pies, haz lo que quieras hoy conmigo. Y esa rendición sincera es la llave que abre los cielos. Esa entrega absoluta es lo que activa los milagros. No porque tú lo merezcas, sino porque el Espíritu opera en vasos vacíos, en corazones rendidos, en vida disponible. No vivas más por tu cuenta. No camines más con la brújula de tu carne. Haz del Espíritu Santo tu primer pensamiento. Haz de su voz tu prioridad. Haz de su guía tu estilo de vida. Y verás que cada día se convertirá en una aventura sobrenatural, en una misión guiada por el cielo, en una caminata segura hacia tu destino profético. Porque cuando el Espíritu guía, el propósito se cumple. Y no hay infierno que pueda detener lo que Dios ha comenzado en ti. La oración de consagración rompe el caos y desata orden divino. Cuando una vida se entrega a Dios al comenzar el día, todo el sistema espiritual se alinea con el cielo. Lo que parecía confusión empieza a tomar forma. Lo que era un torbellino de pensamientos, emociones y tareas sin sentido se transforma en una jornada marcada por la paz, la dirección y el propósito. Porque donde hay oración sincera, no hay espacio para el desorden. Donde hay rendición, no hay cabida para el caos. Y donde hay comunión con el Padre, hay victoria desde las primeras horas de la mañana. La Escritura dice con poder: Dios no es Dios de confusión, sino de paz.
Y esa paz no viene por accidente, viene cuando tú decides rendirte, viene cuando tú decides arrodillarte, viene cuando tú cierras la puerta de tu habitación y le dices: aquí estoy, Señor, este día no es mío, este tiempo no me pertenece. Mi familia, mi trabajo, mi salud, mis pensamientos, todo lo entrego a tu gobierno. Y en ese momento, aunque afuera el mundo se caiga, dentro de ti habrá un trono firme, porque has puesto a Cristo como rey de tu día. Y cuando Él reina, el caos se va. Muchos viven cansados no por lo que hacen, sino por cómo lo hacen. Se levantan con ansiedad, corren detrás del reloj, hacen listas, cumplen metas, pero todo eso sin haber consultado al cielo. Y lo que empieza desordenado termina agotado. Lo que comienza sin oración termina sin fruto. Pero el que consagra su día al Señor no se desgasta, porque va de la mano del Todopoderoso. Él no camina por inercia, camina con visión. No se mueve por reacción, se mueve por propósito, porque la oración lo ha colocado dentro del plan divino desde temprano. Hay una guerra espiritual invisible que se desata cada mañana. El enemigo no quiere que consagres tu tiempo, no quiere que invites al Espíritu Santo, no quiere que comiences el día alineado con el cielo, porque él sabe que un creyente que ora es un creyente peligroso, un creyente que ora camina en revelación, un creyente que ora no se deja manipular por las circunstancias, un creyente que ora es una amenaza para la tiniebla. Por eso la batalla comienza al abrir los ojos. Por eso desde que despiertas el infierno intenta distraerte, ocuparte, confundirte. Pero si tú te mantienes firme en el altar, el caos no podrá tocarte. Y es importante entender que el orden divino no significa perfección humana, significa dirección celestial. Significa que aunque no todo salga como esperabas, tú sabes que estás dentro del propósito. Significa que aunque haya obstáculos, tú sabes quién va delante de ti. Significa que aunque haya lucha, tú peleas desde la victoria, no desde la desesperación. Porque al consagrar tu día, ya lo has colocado en las manos que no fallan, en las manos que multiplican los panes, en las manos que levantan muertos, en las manos que hacen nuevas todas las cosas. Si hay caos en tu vida, si hay confusión en tu agenda, si hay cansancio en tu alma, la respuesta no está en hacer más, sino en rendirte más, en buscar más, en depender más. Porque la oración no es una tarea, es una conexión, es la fuente de poder, es el canal del orden, es la llave del cielo. Y cada mañana es una oportunidad para decir: Señor, sin ti no puedo, sin ti no sé, sin ti no quiero. Toma el control y haz en mí, por mí y a través de mí, lo que tú ya diseñaste desde la eternidad. Cuando tú haces esto con sinceridad, con pasión, con fe, los cielos se abren, las puertas correctas se alinean, las personas equivocadas se alejan, el propósito se clarifica y tu día, que parecía uno más, se convierte en un eslabón poderoso de tu destino profético. Porque un día consagrado no es cualquier día. Es un día en el que Dios mismo escribe su historia en tu vida, con su mano, con su sangre, con su gloria. Cuando entregas tu día, Dios escribe tu historia con su mano. Esa es la esencia más profunda de la consagración diaria. No se trata simplemente de orar por protección o pedir bendición, sino de rendir la pluma de tu vida al autor eterno. Desde el primer aliento de la mañana puedes decidir si tu historia será escrita por las circunstancias, por tus emociones, por el sistema del mundo o por las manos santas de aquel que te conoce mejor que tú mismo. Cuando te postras ante Él y le dices: haz tu voluntad, no la mía, estás soltando el control para recibir la dirección perfecta que solo proviene del cielo. Las Escrituras declaran: en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Eso significa que cada día tuyo ya está diseñado con propósito, cada segundo puede ser parte de un plan mayor. Pero para que ese plan se active en la tierra, es necesario que tú lo entregues voluntariamente. Dios no forzará su voluntad sobre ti. Él espera tu rendición, tu fe, tu clamor. Cuando le entregas el día, Él empieza a manifestar lo que escribió desde la eternidad. Y cuando Él escribe, lo hace con perfección. Su tinta es gracia, su estilo es misericordia y su firme es poder. Él no improvisa. Él ya tiene previsto a quién conocerá, qué caminos evitará, qué decisiones tomará, qué pruebas enfrentará y qué victorias alcanzará. Pero todo eso empieza cuando tú le dices: toma mi jornada, Padre. Este día no es mío, es tuyo. Dirige cada paso, cada conversación, cada pensamiento, cada acción. Esa oración abre el portal de lo sobrenatural y permite que lo que estaba solo en el plano espiritual empiece a manifestarse en lo natural. Cuando no consagramos el día, corremos el riesgo de vivir vidas desconectadas del propósito eterno. Nos volvemos reactivos, confundidos, guiados por la carne, atrapados en rutinas que no edifican y en batallas que no eran nuestras. Pero cuando le entregamos cada mañana a Dios, empezamos a caminar en la narrativa divina, empezamos a vivir bajo cielos abiertos. Y entonces, incluso lo que parece casual se vuelve sagrado porque fue escrito por su mano. Incluso lo que parecía una interrupción se transforma en una oportunidad porque estaba en su agenda, no en la nuestra. A veces nos preguntamos por qué no vemos los milagros que esperamos, por qué nuestras metas parecen lejanas, por qué sentimos que estamos estancados.
Y muchas veces la respuesta está en esto. Hemos querido escribir nuestra propia historia en lugar de dejar que Él la escriba. Hemos hecho planes sin orar, hemos corrido sin consultar, hemos hablado sin escuchar su voz. Pero hay esperanza, porque cada nuevo amanecer es una página en blanco. Y si hoy tú decides entregársela a Él, el cielo entero comenzará a moverse a tu favor. Dios anhela escribir en tu vida capítulos de redención, de restauración, de milagros, de avances sobrenaturales. Él no ha terminado contigo. Aún hay promesas por cumplirse, aún hay territorios por conquistar, aún hay gloria por manifestarse en ti y a través de ti. Pero todo empieza con una decisión íntima, sencilla pero poderosa: consagrar tu día, cada día, desde lo profundo de tu alma. Así que mañana cuando despiertes, no empieces hablando con el mundo, empieza hablando con tu Creador. No tomes el teléfono, toma la Biblia. No reacciones a los mensajes, responde al llamado de su presencia. Y en ese momento, mientras oras con todo tu corazón, recuerda esto: cada día que entregas es un capítulo que Él escribe con su gloria. Y lo que Él escribe nadie lo puede borrar, lo que Él determina nadie lo puede detener. Porque cuando Dios escribe tu historia, el resultado siempre será victoria, transformación y propósito eterno. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en este momento me postro espiritualmente delante de tu trono y elevo mi voz con reverencia, con humildad, pero también con fe. Reconozco que tú eres el dueño de mi vida, el Señor de mi tiempo, el autor y consumador de mi historia. Hoy vengo a consagrarte este día, no como una costumbre, sino como un acto de entrega total, como una declaración de dependencia absoluta. Señor, este día no me pertenece. No quiero caminar en mi fuerza. No quiero actuar según mi voluntad. No quiero escribir con mi mano lo que solo tú puedes escribir con perfección. Limpia mi mente, purifica mi alma y alinea mi corazón contigo. Rompe, Señor, todo pensamiento de ansiedad, todo plan egoísta, toda estrategia carnal que quiera imponerse sobre tu voluntad. Hoy te entrego mis decisiones, mis palabras, mis emociones, mis acciones, mis relaciones, mis planes. Toma el control desde el primer instante y haz que todo lo que haga esté dirigido por tu Espíritu. Que no me mueva por impulso, sino por tu sabiduría. Que no hable por reacción, sino por inspiración celestial. Que cada paso que dé esté confirmado por tu paz y por tu dirección divina. Reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de caos, todo desorden, toda interferencia del enemigo que quiere entorpecer tu propósito para mí hoy. Cancelo con la autoridad del cielo toda trampa del devorador, todo plan oculto del enemigo, toda confusión, distracción o ataque espiritual que quiera desviarme del camino de la vida. Cubro mi día con la sangre del Cordero, cierro puertas al infierno y abro portales de gloria. Activo la bendición, la dirección, la protección y la provisión que vienen cuando un hijo se humilla y se consagra a su Padre Celestial. Espíritu Santo, tú eres mi guía, mi maestro, mi consolador. Te invito a dirigir mis pensamientos, a guiar mis palabras, a llenar cada espacio de mi ser. Si tú no vas conmigo, yo no quiero avanzar. Si tú no hablas, yo no quiero hablar. Si tú no construyes, en vano trabajo. Sopla sobre mí esta mañana y hazme andar por caminos que lleven fruto eterno. Quema todo lo que no sirve, derriba lo que tú no levantaste y edifica en mí tu carácter, tu gloria y tu propósito. Señor, que este día no sea un día común, que este día sea una cita con tu propósito, que cada encuentro esté divinamente orquestado, que cada decisión glorifique tu nombre, que cada palabra que salga de mi boca edifique, ministre y transforme, y que al final del día, cuando mire hacia atrás, pueda decir con gozo: el Señor ha estado conmigo. Porque cuando tú escribes la historia, el resultado es perfecto. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por escuchar esta oración. Recibo tu paz, tu fuerza y tu favor para vivir este día consagrado a ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo resucitado, te lo pido todo y lo recibo con fe. Amén. Amado en Cristo, este no es un final, es un nuevo comienzo. Ahora que has consagrado tu día y tu destino en las manos del Dios eterno, no caminas solo. Cada paso tuyo está siendo guiado por el Espíritu. Cada puerta que se abra será porque el cielo la ha autorizado. Y cada obstáculo que encuentres será una oportunidad para que la gloria de Dios se manifieste con poder. No permitas que esta oración quede como un recuerdo más. Haz de esto tu estilo de vida. Levántate cada mañana con una convicción firme en el alma. Hoy camino bajo la cobertura del Altísimo. Hoy el enemigo no tiene parte en mi historia. Hoy Dios escribe cada página de mi jornada. Que cada amanecer te encuentre con el rostro inclinado en reverencia y el corazón elevado en confianza. Porque el que comienza el día en el altar, termina el día en victoria. Vayas donde vayas, el fuego del Espíritu te acompañará. Hables con quien hables, la sabiduría del cielo te cubrirá. Y en cada decisión, en cada pensamiento, en cada momento sabrás que fuiste apartado para algo mayor. El mundo verá que tú no vives como los demás. Porque tú has sido consagrado, sellado, escogido para caminar en obediencia, en poder y en destino profético. Te bendigo en el nombre de Jesús. Declaro sobre ti cielos abiertos, unción fresca, cobertura angelical y revelación divina. Que el favor de Dios te persiga, que su paz te envuelve, que su propósito te impulse. Y si mañana vuelves a comenzar con Él una vez más, verás que vale la pena entregarlo todo.
Porque todo lo que se pone en las manos de Dios florece, prospera y permanece para siempre. Nos reencontramos en la próxima cita con la gloria. Hasta entonces mantente firme ahora sin cesar y recuerda, cada día consagrado es un día lleno del cielo. Dios te guarde, Dios te hable, Dios te use.